Bienvenidos a un episodio más de Quedamos en Eso. El día de hoy tenemos como invitado a Adrián Morazán. Adrián, bienvenido. Gracias, Vladi. Gracias por invitarme a tu programa. Claro, no, más bien muchísimas gracias por aceptar la invitación. Claro, No, de verdad que desde que vi el nombre, me encantó la sí, idea, me encantó. Sí, 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 sí. Está fino, está fino. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, consumiendo su contenido, dice por ahí, ¿verdad? Asesor de comunicación, queremos saber un poquito más, pero primero queremos saber quién es Adrián, qué le gusta, qué no le gusta, conocer un poquito ahí como la persona, ¿verdad? Ya. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo fui nacido, criado y asaltado en los barrios del sur de San José. ¿Verdad? Vine de una familia típica, ¿verdad? Mi mamá es educadora, pero mi papá trabaja en informática desde siempre y eso como que siempre nos acercó mucho a la tecnología, ¿verdad? A mis hermanos y a mí. Y fue justamente trabajando en el mundo del diseño, la publicidad, que yo empecé a trabajar cuando estaban naciendo las redes sociales. Y entonces me tocó ser esa generación en la que veíamos todos esos cambios y decíamos, chivo, las redes sociales, qué cosa más interesante. Y tenía gente que te decía, ¿quién va a vivir de eso? O sea, que eso no deja plata, ¿verdad? O sea, Sí. ¿cómo va a comparar las redes sociales con la tele y con las vallas, ¿verdad? Justamente ahora fuera de cámara estamos hablando de que yo le decía a Vladimir que yo creo que la tele va a morir más bien, ¿verdad? Que la tele como la conocemos, ¿verdad? Ujú. Pero sí, me tocó vivir ese cambio generacional de dejar de pensar tanto en vallas de buses o en tele tradicional y pensar más bien en redes sociales. Y eso, de alguna manera, que fue duro, ¿verdad? Yo trabajaba en una agencia con un creativo muy premiado de publicidad tradicional, ¿verdad? Pero se lo comió un poco el tema de la idea de no adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas formas, y que son eso, ¿verdad? Formas y que van cambiando. Y tener la oportunidad de ir surfeando esa ola me permitió pues agarrar cierto conocimiento en el tema y pues empezar a compartirlo. Y de ahí salió la idea en realidad o el concepto, porque en realidad es un concepto, ¿verdad? De asesorar y acompañar a la gente en temas de comunicación. Excelente, sí, porque bueno, yo recuerdo, yo tengo 31 años y yo recuerdo que en ese momento estaba High Five, MySpace y Facebook no era el monstruo que es hoy, ¿verdad? Jamás. Entonces yo me imagino que bueno, en su experiencia, ver todo eso e ir trabajando con eso es como, pucha, ¿de qué momento llegué aquí, ¿verdad? Es como un cambio muy grande. Totalmente, porque además Facebook era en sus inicios totalmente entretenimiento, ¿verdad? O sea, yo pasé años, creo que mi cuenta la abrí en el 2011, pero pasé años haciendo nada en Facebook, ¿verdad? O sea, como diciendo, jamás esto me hubiera imaginado que fuera una herramienta. Y me acuerdo a nivel empresarial cuando ya tenía la empresa, cuando ya tenía simetría, cuando yo dije, ya no voy a volver a imprimir nunca más. O sea, ya voy a dejar eso de imprimir y producir. Nosotros igual, como toda agencia tradicional, hacíamos muchos rótulos, yo dije, ya no vamos a imprimir más. De ahora solo vamos 100% digital y más bien fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Pero claro, es matar como dice, una vaca sagrada porque era lo que nos daba de comer en ese momento, ¿verdad? Entonces, decir, ya no vamos a imprimir más, ahora solo vamos a digital, era un riesgo. Pero más bien el perder tiempo en tecnologías que nosotros decíamos, esto ya más bien va de salida, em, y aferrarnos a ellas era lo que nos mantenía más bien sin poder dar ni estar aquí ni estar allá, ¿verdad? Sí, como un limbo, digamos. ¿Y cómo se lo tomó la gente como a su alrededor cuando usted dijo, no, tecnología full, ya hay que dejar esta tecnología vieja? Fue en realidad algo más de no emprender a emprender que de dejar esa dinámica a la otra, porque en realidad en los primeros años no era como que a uno, cuando está empezando, no es como que la gente ni se dé mucho cuenta ni te tome mucho interés, ¿verdad? Cuando uno arranca, no es como que la gente te esté volviendo a ver ni te pregunte Sí. mucho, ¿verdad? Em, entonces, cosas así que para el emprendedor son importantes o son pequeños cambios, en realidad la gente no lo sufre mucho, ni le fu ni le fa. Tal vez sí, el gran cambio, como cuando alguien tiene un hijo, ¿verdad? Y después tiene dos, tres, cuatro, en realidad lo duro es el primero. En este caso, lo duro es empezar a emprender. Y de verdad que yo eh, sí, obviamente tuve las recomendaciones de precaución y de rigor de todo mundo de estar seguro, ¿verdad? Pero en general no,
o no le puse mucha atención a la gente o no recibí suficientes críticas. Creo más lo primero que lo segundo, pero yo nada más avancé y ya. O sea, no tenía mucho tiempo como para ponerle atención a las personas en ese momento. Sí, en ese momento, caso omiso, aprieta los dientes y para Sí, adelante. sí, sí, yo no recuerdo haber tenido muchas conversaciones al respecto, digamos. Ok, ¿y de dónde nace la idea o por qué surgió la idea de emprender? ¿Cuál fue el clic que hizo ahí su mente, su cabeza? Fíjate que yo creo que era justamente que siempre tenía jefes muy mayores, ¿verdad? Muy mayores y yo decía, esta cosa no va para ningún lado, ¿verdad? Yo había sido director de arte en un lugar, había sido diseñador en otros espacios, yo decía, de aquí no se va a crecer, o sea, no hay una posibilidad de crecimiento real. Y, y en realidad cuando vos te independizás, más bien haces un downsize, ¿verdad? Más bien bajas a conserje, mensajero, ¿verdad? Lo- Todos sos vos. Entonces en realidad no es como que cuando uno se independiza hay un gran crecimiento. Sos gerente, pero sos mensajero. Em, y entonces creo que salió de la idea de eso, decir, de proyectarme mismo, decir, creo que esto no va para ningún lado. O sea, y me tomó un par de intentos, me tomó un par de veces lograr, digamos que estabilizar la empresa correctamente y decir, bueno, esto ya va para adelante. Pero creo que se debió mucho a que la tenía clara. Yo sabía que me tenía que devolver, me sabía que me tenía que acomodar, pero yo tenía claro que iba a hacer eso. Entonces, nada más, a veces hay unos reveses ahí que uno tiene que acomodar, pero en general, si uno la tiene clara, sabe que tarde o temprano va para allá. Sí, a pesar como de las circunstancias y que tal vez en algún momento usted pudo haber pensado como tomé la decisión correcta. Sí, 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 lo he pensado en distintos momentos y en distintas circunstancias, y sobre todo cuando uno empieza a ver nuevos cambios. Para mí el tema de la inteligencia artificial es un cambio tan grande como cuando cuando nacieron las redes sociales. Yo de hecho no había visto otro cambio tan significativo como, como el nacimiento de la inteligencia artificial. Y claro, uno se pone a pensar, ¿quedará obsoleto esto que estamos haciendo? Porque todo lo que se ha construido en torno a algo, ¿verdad? Y entonces, claro, igual que en ese momento lo que hay que hacer es montarse en esa otra ola, ¿verdad? O sea, montarse en esa otra ola. Pero claro, uno siempre piensa, ¿será la decisión correcta? ¿Será la decisión correcta? Pero el día a día, gracias a Dios, lo mantiene a uno enfocado da igual el método que hagas, el propósito no puede ser el trabajo, ¿verdad? Tienen que haber otras cosas más importantes que el trabajo, eh, y entre ellas está ayudar a los demás. Entonces, de alguna manera, todos esos valores como que uno como empresario lo mantienen tranquilo en hacia dónde debe seguir. Totalmente de acuerdo. ¿Y como qué características debería tener alguien que emprende o que quisiera emprender? Tiene que tener una gran habilidad de resignación. El que emprende tiene que ser una persona que pueda resignarse y aceptar, ¿verdad? Las circunstancias incómodas. Pero sí, esa yo creo que es la primera, ¿verdad? Porque pasa mucho que cuando empiezas un negocio y alguien te cotiza dos, tres, cuatro, y cuando dices, mira, tengo 10 cotizaciones en proceso y ninguna salió. Mm, Entonces, empiezas a buscar culpables, Dios, la vida, los demás, el COVID, el calentamiento global, no sé. Entonces, resignarse a la idea de que las cosas pueden salir mal y que no es el fin del mundo es una clave, ¿verdad? Resignarse no es rendirse, es simplemente aceptar, ¿verdad? Como saber tragar amargo, ¿verdad? Saber que llegas a final de mes y de pronto pagas al equipo y aún no. Entonces, no quiero decir que eso sea lo único que hay en la vida del empresario o la empresaria. Quiero decir que hay que saber surfear esos tragos amargos, porque cuando sos empleado y te va mal y te peleas con el jefe y te peleas con los colaboradores y todo, usted llega a la quincena, tiene pago y chao, ¿verdad? Semana Santa. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes me desaparezco, ¿verdad? Eso no existe, eso no existe. O sea, yo no conozco ningún solo empresario que haya dicho, no, a mí me fue muy fácil, levanté, emprendí y esto no me costó nada. Cualquier persona que haya emprendido te va a decir lo difícil. Entonces, característica número uno, la capacidad de resignarse, la capacidad de decir, aceptar que esta cosa es fea. Como dicen los gringos, ¿verdad? El eat the frog, ¿verdad? ¿Cómo hacer el sapo? Empiece por lo feo. ujú. Si usted supera lo feo, vienen cosas muy bonitas, vienen cosas muy interesantes. Pero primero, la capacidad de aceptar esos sinsabores. Y creo que también la posibilidad de surfear las
estar muy atento, lograr llegar al punto en que no estés tan ocupado en el día a día como para poder ver los cambios, porque a veces uno está tan ocupado que no le queda tiempo. Dice un amigo, coach Martín, argentino, que dice que si yo soy siempre ocupado, soy un empleado, soy un colaborador inútil, porque si estoy ocupado, no me va a dar tiempo a mí de ver nuevas cosas. Entonces, creo que el empresario, la empresaria tiene que estar atento a las circunstancias que lo rodean para poder tomar lo mejor de eso y estar atento a los cambios. Por ejemplo, salió ChatGPT, yo escuché, uno escuchaba aquí ChatGPT, ChatGPT, y uno decía, a veces no hay tiempo para sentarse y decir, bueno, ¿qué es ChatGPT? Ujú. ¿Verdad? Y yo conocía muchas personas, conozco muchas personas que les pregunto, y ChatGPT, no, todavía no lo quiero usar, no, y eso yo lo veo como un error. Y le digo, saque el rato, úselo, siéntese a usarlo, a ver que no es tan terrible. Más bien es beneficioso, es un compañero de ruta que vino, no lo pedimos, pero vino, y ya que está hay que usarlo. Entonces, yo diría que esos dos puntos, yo diría que la resignación por un lado y la atención a las oportunidades. Ok, y hablando como ese tema de la resiliencia, aceptación, como comerse ahí las situaciones más complicadas al principio, ¿qué papel juega el fracaso a la hora de emprender? Cuando digo fracaso, ahorita con la experiencia que usted tiene, ¿qué se le viene a la mente? Y antes, ¿qué se le venía a la mente, digamos? Sí, yo me hubiera, ahora que lo decís así, con el tema del fracaso, como cuando yo no se hubiera encontrado uno mismo, ¿verdad? En el pasado, le hubiera dicho que acelerara ciertos procesos, ¿verdad? Porque yo cerré la empresa 2 veces antes de lograr, ahora estamos en 3 países, pero en su momento nos tomó, o me tomó, por sorpresa un par de reveses y tuve que cerrar. Siempre estaba solo, pero tuve que cerrar y volver a emplearme. Y cada vez, esas veces que me empleé duré mucho tiempo. Entonces creo que el fracaso, lo primero que enseña es que es momentáneo, ¿verdad? Ujú, Que todo vuelve a remontar y que las cosas que se pierden o que duelen, tienen que irse. En pandemia, básicamente en pandemia, nosotros tenemos 10 años en la empresa, pero básicamente en pandemia volvimos a hacer la empresa de nuevo. Perdimos más de la mitad de los colaboradores y muchas cosas que yo, si no hubiera sido por la pandemia, no hubiera cambiado y que se las agradezco. O sea, qué dicha que pasó la pandemia y cambió, circunstancias, personas, todo porque nos permitió florecer de una manera súper buena. Y lo que nos dio la pandemia es tiempo. Ese tiempo de fracaso en el que no se podía vender nos dio súper tiempo para pensar cosas, para idear nuevos proyectos, para repensar la manera en que hacíamos las cosas. Yo me acuerdo que teníamos mucho tiempo para salir en las tardes, por ejemplo, mi socio y pareja, para ir a correr y pensar, ¿y qué hacemos con otra cosa? ¿Y qué hacemos con tal otra? Que en el día a día del trabajo no hubieras hecho. Pero como no había nada que hacer. Pues pucha, sí, ¿verdad? Fue como un switch que se apagó Sí, y uno claro. dice, de, ahora, ¿quién soy? ¿Qué hago con mi mente? Ya no estoy ocupado. ¿Qué pasa? Y muchas personas, incluyo, entramos en crisis y gracias a eso también agradezco que pasó esa crisis, fracasé en diferentes situaciones, de ahí uno va para adelante, pero es como reconceptualizarlo, ¿verdad? ¿No? ¿Y quién diría, eh, quiero ser la misma persona que fui antes del COVID? Nadie. O sea, nadie quisiera volver a ser la persona. Uno dice, ¿por qué? Porque era más ingenuo, porque era más inocente. En cambio, ahora tengo otras habilidades. Si sobrevivís al COVID, tenés otras habilidades. Y creo yo, eso, así yo veo el fracaso, como esas crisis. Ahora, hay que lograr hacerlo controlado. Hay que tratar de no morirse de COVID, ¿verdad? O sea, Sí. de pasar la pandemia pues, sin morirse de COVID. El fracaso es igual, hay que lograr fracasar, pero no estrepitosamente hasta el fondo del abismo. Nosotros los ticos tenemos el problema que si vos decís, mira, y tal cosa, no, fracasó, todo el mundo, es como un estigma muy fuerte, ¿verdad? De tonto, fracasado. En cambio, los gringos sí ven, o sea, una persona que ha intentado 2, 3, 4, 5 veces algo, más bien lo ven como una persona muy experimentada, muy capaz. Nosotros no, nosotros vemos un pensamiento, más derrotista de alguien fracasó, ya está listo, ya está sepultada esa empresa. Y es Ujú. un error, el fracaso más bien, te da signos de que la persona ha experimentado y, y,
Y lo mismo, bueno, vos que estás en el mundo del deporte, imagínate una persona que ha quedado varias veces en segundo, tercer lugar, uno dice, no, está entre los grandes, siempre perdiendo, pero está entre los grandes. Sí. Entonces, pero es un experimentado, ¿verdad? Entonces, yo creo que el fracaso tiene mucho que enseñar y, de él, tristemente es que viene cuando uno no lo espera. Entonces, creo que en relación con el fracaso es esperarlo, o sea, prepararse para fracasar en algo, para que cuando venga y yo no lo pueda controlar, haya un plan B. Ok, ahora hablando como esto del plan B, innovación, el tema de reinventarse en la pandemia y demás, me gustaría hablar un poco sobre las inteligencias artificiales. Yo, ChatGPT, para mí, yo soy uno solo, él y yo somos uno, Ya, hijo. son Sí, todos los sí, días, claro. A veces uno dice, esta palabra tildada, no, no, o sea, aquí va todo, coma, aquí son toque, o quiero crear, es más, ni les vamos a decir nada, si no saben de ChatGPT, busquen para que vean. Pero yo he visto mucho como que la gente dice, ah, no, me va a dejar simplemente. sí, Ya, si usted lo sabe utilizar y se hace bueno o buena en eso, de ahí no, ¿verdad? Y yo supongo que mucha gente también, y más bien al encontrar esa oportunidad, calladitos se lo siguen usando, ¿verdad? claro. Yo creo que la inteligencia artificial democratiza el proceso. Por ejemplo, el tema de los abogados. Por decir un caso, sin herir ninguna susceptibilidad, espero Dios. Ganar dinero por sacar un machote, ¿verdad? Una plantilla que ya tenías ahí guardada, así, ¿verdad? Un machete así, y cobrar $500, y ahora llega ChatGPT y vos vas a llegar a alquilar una casa, decir, no, no, voy a hacerme un contrato, ChatGPT, hágame un contrato de arrendamiento siguiendo la... me lo hace. Entonces, democratiza en sentido de que le da la oportunidad a alguien con menos oportunidades, con un nivel más bajo, le da la oportunidad de tener cierta tecnología y ciertas herramientas que no tenía. Entonces subiste. Y esta persona te dice, "Ey, deja de cobrar por cosas que están tan molletas". Entonces, democratiza un poco, horizontaliza un poco más todo el proceso. Nos ayuda a las agencias menos grandes, por ejemplo, que de pronto no podemos pagar un creativo galardonado, no sé qué, ¿verdad? Bueno, pero podemos ahora generar contenido mucho más rápido. Entonces, Ujú. a la empresa pequeña, digo pequeña, menos de 20 empleados, es una herramienta sólida, útil, buena, fuerte. Incluso los grandes, si sabe usarla bien, pues también, ¿verdad? No se me ocurre un trabajo en este momento que ChatGPT no pueda beneficiar. Como decís vos, depende de que la persona le saque la ventaja, ¿verdad? O sea, me dice, el restaurante, hay cosas que la gente no va a dejar de hacer. Por ejemplo, a vos, cuando entras a una página y te escribe tienes que interactuar con un bot. ¿Te gusta interactuar con un bot? Para... Uno quiere una persona. O sea, ChatGPT no va a reemplazar a una persona, pero la persona puede sacarle ventaja, mucha ventaja. Yo siento que también es algo muy temido, aparte de ser algo relativamente nuevo, eh, pero es como me va a sacar de mi zona de confort, entonces Total. no quiero hacer eso, entonces, ¿de qué se le puede decir a la gente para que lo pueda ver de otra perspectiva? Se le puede decir algo más terrorífico que sacarlo de zona de confort. Si usted no lo hace, alguien más lo va a hacer y ahí sí le van a quitar el campo. ChatGPT no le va a quitar el campo, se lo va a quitar la otra persona que sí lo va a hacer. Como cuando yo le digo a la gente que es que yo solo vendo medias y no quiero vender medias porque en línea porque mi negocio bueno, pero otra persona que sí vende medias las va a vender en línea y entonces sí se la va a ir arriba. Entonces, peor que el miedo a salir de la zona de confort de usar ChatGPT es el miedo a que la otra persona que sí lo va a usar me reemplace. Y hay un ejemplo muy sencillo en eso y es como cuando estamos en la etapa de enamoramiento, ¿verdad? Que uno corteja a la gente y le manda poemas y escribe cosas, y tal, no sé qué. Ahora, hasta el que no sabe de romance y de poesía puede tener sus propios poemas, ¿verdad? Buscarse un Entonces, Don Juan, digo. exactamente, puede ser. ¿Por qué se los pide ChatGPT? Entonces, digo este ejemplo porque en la adolescencia uno, cuando mensajeaba por SMS, ¿verdad? Uno decía, ¿qué le digo a esta persona? ¿Qué le digo? Entonces uno recurría a los amigos, ¿verdad? Para decir, para conseguir consejo, ¿verdad? Y así lograba algo. Entonces, igual con el ChatGPT, ahora es ese amigo que te cuenta cosas y te ayuda para resolver problemas. Hasta le puedes decir, dígalo con ese tono, haga como si fuera esta persona. Sí, incluso uno le dice como, no sea tan animal, haga ese correo bien o haga las cosas bien, y querido compañero, No, y ahí, o sea, no, yo a total. ChatGPT lo trato bien para que cuando las máquinas controlen el mundo, se acuerde que yo siempre lo trataba bien. Entonces yo, hola ChatGPT, ¿cómo amaneciste? Sí, sí.
Para que cuando nos controlen diga, este carajo me trataba bien. Trátalo, Tuanis, le Sí, sí, dicen. sí, no voy a. No, eso es lo máximo. A mí a nivel de recursos humanos, yo cartas y todo lo has hecho GPT. Pero insisto, ¿le estoy quitando trabajo a gente? No. Por otro lado, digamos que le pudiera estar quitando trabajo a gente de recursos humanos y abogados que ya no consumo tanto, pero que me agiliza, me genera y yo le genero más trabajo a otras personas. Entonces es Una por otra. cambiar una por otra, ¿verdad? O sea, es lo que tenemos que hacer nosotros es educarnos, ¿verdad? Decir, bueno, viene ChatGPT, tengo que hacer algo con respecto a eso. No me puedo quedar atrás. Sí, montarse en la ola, porque ahorita es ChatGPT, creo que es el que está ahorita, bueno, de versión gratuita es 3.5, ahora está el 4 y va a salir el 5 y No, si, y está el Copilot de Microsoft. A mí me gusta mucho. Bueno, nosotros lo pagamos ujú. y me gusta más, pero es una súper herramienta. Súper herramienta. Y además, como lo vas alimentando, te va conociendo, ¿verdad? Y eso Sí, es un asistente en tiempo real. Como decimos, quien no lo haya usado, que saque la Semana Santa para adentrarse en el mundo de las inteligencias. cafecito, empanadas de chiverre, procesiones y chat Y GPT por ChatGPT, aquello. exactamente. Muy bien, Adrián, ahora que hablábamos un poco de la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar para emprender, características de los emprendedores, ¿cuál es la importancia de la educación financiera en todo este tema? Es vital. Fíjate que tengo una experiencia chistosa ahora. En el 2012 yo, de la primera vez que había emprendido, y estaba con unos clientes que tenían vendían un mapa de hoteles, esos típicos mapas que tienen un montón de teléfonos de hoteles y toda la cuestión. Ujú, Estábamos en la Fortuna de San Carlos y yo andaba con el cliente y todo, no sé qué. Y está el cliente comiendo conmigo y con su cliente, con un hotelero, y dicen, bueno, por dicha entregamos la D151, ¿verdad? Y el otro dice, sí, que dicha que la entregamos a tiempo. Y yo, oh, por Dios. ay, Yo dije, ¿qué es la D151? No sé. ¿Dónde se entrega? Era como, y rápidamente, obviamente con el celular ahí saqué internet, ajá, ajá. y me di cuenta que se podía entregar en el banco. Yo fui al banco, llené un atentado contable, pero así un atentado que si Hacienda lo hubiera visto. Lo que pasa es que la multa era por entregarlo, no por entregarlo bien. Importante ese vacío legal ahí, Había que ¿verdad? entregarlo. Ya después puede traer, pero entonces yo fui un atentado y se lo entregué al del banco. El banco, ¿qué es esta cochina? Yo entregué esa cosa, ¿verdad? Claramente esa fue una de las cosas que hizo que ese año cerrara y volviera a aprender. Y justamente me metí a estudiar contabilidad, me metí a un instituto que ahora es cliente nuestro, Muy bien. Sensa, muy, 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 muy buena gente. Y, me metí a estudiar contabilidad simplemente para saber, en la vida voy a ejercer contabilidad, pero me sirvió muchísimo para saber y para tener una noción clara, básica de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y eso digamos que me dio ciertas herramientas, ¿verdad? Y lo otro es que cuando estaba buscando socios para la empresa, em, a veces uno cree que una agencia de publicidad, todos los socios son creativos, y eso es un error. Una de las cosas que hicimos fue asociarnos con una persona que tenía mucha fortaleza en la parte financiera. Entonces, siempre digo, ahora, si es una empresa de arquitectura, no pueden ser los cuatro socios arquitectos. Tiene que haber un socio que sea financiero y el otro que sea alguien que sea cable a tierra, porque si no la cosa no va. Ujú. Entonces, yo creo que es vital, yo creo que es vital y que uno tiene que reconocer cuáles no son sus habilidades y cuáles sí son sus habilidades. Y el mundo financiero es otra mentalidad, otra forma del cerebro, otra forma de operar distinta del mundo creativo, que es otro, ¿verdad? O sea, el creativo ve este set y dice, claro, unas telas negras. El contable dice, no, esto es muy caro, ponete unas cartulinas de presentación mejor, ¿verdad? Porque y es útil. Sí. Alguien tiene que decir, no gastes en cortinas chivas, ¿verdad? Alguien tiene que decirlo. Ese es el financiero. Entonces yo creo que sí es súper útil tener esos conocimientos y a mí me tocó aprenderlo y más bien ha sido una clave valiosa, porque además nadie llega y sabe de todo, ¿verdad? Necesitas el complemento. Sí, qué importante, ¿verdad? Porque di, algunas veces uno no ocupa como que todo el mundo le diga, más sí, tiene razón, o sí, sí, así se puede hacer. No, es como, más bien, ocupo que me debata esta idea o me la argumente para ver qué oportunidades se pueden encontrar ahí desde otras perspectivas que no sea como mi área específicamente, ¿verdad? Fíjate que yo me acuerdo mucho cuando yo grababa, pero con una agencia que estuve hace mucho tiempo,
y había unos proveedores que grababan y eran dos, ellos eran unos socios y uno era el artista, ¿verdad? El creativo y otro era el financiero. Siempre pasaban peleando en todas las producciones. Sí, porque, claro, porque el creativo quería hacer un trabajo para su cliente maravilloso y el financiero decía, el cliente no está pagando por eso, ahora no lo vamos a hacer. Y esa mecánica es súper buena, ¿verdad? Y yo la veo en la empresa con mi socia, ¿verdad? Nos pasa eso, porque somos tres y uno es el productor, el otro es la financiera y yo me vuelo, ¿verdad? Cuando veo me están jalando para abajo. Pero es necesario, Sí, porque tal vez uno en el calor del momento o lo que sea, no está como muy lúcido y puede tomar una decisión ahí un poquillo. totalmente. Pero es útil, porque también si todos fueron financieros y la cosa no avanza nunca, ¿verdad? Hay que elevar el globo cada tanto. Ok, entonces ya hablamos un poco de inteligencia artificial, un poco de características de los emprendedores, la parte financiera y qué papel juega como las redes sociales, o sea, hay que realmente pagar por seguidores, hay que crecer orgánicamente, como... Mira, pagar por seguidores es algo que bajo ninguna circunstancia hay que hacer, porque Instagram, TikTok se dan cuenta y después salir de eso, o sea, cuando ellos se detectan que creciste a punta de seguidores, ya no salís de ahí después, o sea, después es muy difícil salir. ¿Para quién les sirve cobrar seguidores? Empresas de comunicación muy grandes, o sea, medios, que tienen 150.000 y pasan a 160.000, compran 10.000 seguidores, digamos. Entonces, mm, no es tan terrible, pero si es una cuenta muy pequeña y compras seguidores, vas a destruir la credibilidad de la cuenta. Y Instagram y TikTok después no te van a dejar salir de ahí, va a ser muy difícil. Lo que sí hay que hacer con las redes sociales es la marca personal. Por ejemplo, este podcast sos vos sos el podcast. O sea, si vos el día de mañana le cambias el nombre al podcast, sigue siendo vos. O sea, si sí, yo hablo con el INS, ¿verdad? Quiero un seguro, yo no quiero hablar con el INS, yo quiero hablar con Pedro que trabaja en el INS. Yo quiero hablar con Nancy de Panamerican. Yo necesito hablar con una persona. Entonces, la marca personal es fundamental en las redes sociales. Ya eso de la empresa va perdiendo. Bill Gates tiene 35 millones de seguidores. Microsoft 17. Tiene la mitad. Pero yo no quiero saber de Microsoft, yo quiero sentarme a hablar con Bill Gates. claro. ¿Verdad? Que me lleven un tour a Amazon, y me sientan a Jeff Bezos, ahí sí, ¿verdad? Vos quieres hablar con la persona, no con la empresa. Y pasa eso en todo. Entonces, ¿qué es útil de la red social? La marca personal. Empezar a invertir constantemente. Estos espacios son vitales. O sea, esos espacios son vitales. Vos le estás dando a la gente, a todo el que ha pasado por esa silla o la que ha pasado por esa silla, un espacio de exposición muy fuerte que le sirve a la gente si sabe capitalizarlo, ¿verdad? Y lo que hacemos nosotros es justamente como enseñarle a la gente a capitalizar esas posibilidades. Entonces, para ir cerrando, ¿qué consejos, Adrián, le podría dar a la gente que está emprendiendo, ¿verdad? Y los que quisieran emprender. Sí, para los que están emprendiendo, que sepan que el camino no es solitario. Hay organizaciones, cámaras de empresarios. Yo en este momento soy vicepresidente de la Cámara de Pymes. Hay cámaras en Heredia, cámara en Alajuela, en Cartago, hay cámaras regionales. O sea, agremiarse, acercarse a la gente, unirse a otras personas en una forma no estática, ¿verdad? Porque la cámara, al final de cuentas, es como un gimnasio. Si yo voy al gimnasio y no uso las máquinas, de nada me sirve aunque pague toda la membresía, ¿verdad? Ujú. Hay organizaciones como BNI, EO, que te ayudan a estar cerca de gente. Y entonces, yo creo que el networking, y sobre todo en este momento que la gente está tan harta, ¿verdad? Digamos, este mismo podcast por Zoom pierde. Sí, Aquí es otra historia. Entonces, creo que consejo número uno, acercarse a la gente, acercarse a espacios donde hayan personas. Em, Consejo número dos, desarrollar la marca personal, porque la marca personal es un activo que vos te lo llevas el día de mañana. Vos querés cambiarte de carrera a la industria publicitaria. Van a preguntar, ¿le doy oportunidad a esta persona o a esta persona que tiene una marca personal, que tiene una mm, trayectoria, que tiene tantos seguidores? De nuevo con el abogado. Abogados, los dos saliendo de la U. Sí, pero este tiene tantos miles de seguidores por generar contenido. Este no. Este otro ni siquiera sabemos quién es. Entonces, la marca personal uno se la lleva a donde sea y es súper valioso tener una marca personal como un activo como tal. Y número tres, no tener miedo a descubrir cosas como ChatGPT, a venir a este escenario, ¿verdad? De verdad que
brincándome el paso, felicitarte por el programa. Yo los Muchas estuve viendo gracias. antes y de verdad es que es muy fresco, muy valioso y a mí me ha agradado mucho estar acá. Así que estos espacios también que te contacten y que prueben distintos escenarios, porque eso es vital. Excelente, pues no, muchísimas gracias. Creo que este episodio sí se va a tener que ver muchas veces para poder aprender mucho lo que hemos hablado, ¿verdad? Y no, si querés pues, poder ahí compartir las redes, igual lo vamos a compartir, pero hacer la invitación ahí. Es sencillo, Morazán AD en todas, TikTok, LinkedIn, Facebook, OnlyFans, tiras. OnlyFans de pies, De dice. fan de pie, de verdad, famoso. No, no voy a tener éxito. En LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, Morazán AD, ¿verdad? O en la página de Simetría directamente nos pueden buscar, pero directamente me escriben y conversamos. Excelente. Muchísimas gracias por haber estado acá y compartir un ratito aquí con nosotros. Gracias a vos, Vladimir. Quedamos en eso. Nos vemos. Pura vida.